Buenos días, compañeros. Aló, muy buenos días. Buen día, licenciado. Buen día, Buen día, licenciado. licenciado. Muy buenos, Buenos días, licenciado. muy buenos días. Un gusto escucharlas en la distancia. Espero que todos estemos bien. A ver, vamos a tener la primera sesión virtual. Eh, para hoy, al menos estoy programando hacer ya algunas precisiones, desarrollar lo que es cómo se debería identificar o apoyarles más en los problemas que al menos les he invitado que o sugerido que identifiquen. Y en eso y para eso vamos a recurrir a la matriz de priorización de problemas educativos que está en el Moodle de la casera. Espero que todas y todos ya lo tengan. Esa sería, y también si es que ya tuviésemos claro eso, hablaríamos ya del plan de diagnóstico, para el cual también he subido ya, se subió un modelo y orientarles en cómo a partir del problema que ya hayan priorizado, pues ya vayan planificando cómo se va a realizar el diagnóstico. Entonces, esos dos temas para ir ya tomando impulso y orientándonos ya hacia la identificación como tal del problema y realizar el diagnóstico.
todo en gabinete, ¿no? En estas circunstancias lo estamos realizando el diseño en un caso supuesto, ¿no? En un caso supuesto, ya que en la realidad es donde deberíamos identificar los problemas de manera participativa, con los involucrados, ¿no? Al menos ese es el enfoque del diseño de proyectos socioeducativos. Entonces, eso quería aclararles también que el deber ser de formular proyectos o el deber, cómo debería hacerse, formularse es en presencial, vale decir, con la comunidad o la sociedad que haya aceptado desarrollar un proceso de formulación de proyecto. Bien, entonces, por ahora estamos identificando y formulando proyectos de manera hipotética, vale decir, en casos supuestos, aunque no quiere decir que los temas y problemas tengan relación con la realidad, pero estamos haciéndolo en un caso supuesto y en gabinete, ¿ya? Por eso es que también los voy haciendo modelajes, modelos para que vayamos avanzando en esta formulación. Bien, si no hay algún comercial, estimado delegado, si hay algún anuncio, comunicado, arrancaríamos en estas temáticas. Aló, ¿está el delegado por ahí? Aló, ¿seguimos por ahí o nos fuimos? Buen día, licenciado. Le habla el subdelegado por el momento. Bien, un Con gusto, no el, te con el guía, conocí. con el delegado no coordinamos todavía nada. Ya no hay ningún anuncio, entonces. Por el momento no, licenciado. Bien, listo. Espero que te hayas informado también de la reunión o de la clase presencial que tuvimos y qué decisiones se tomó, ¿cierto? ¿Cómo te llamas? Licenciado, me llamo Franco. Muy bien, Franco. Entonces, si no está el delegado, contigo coordinamos, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, a ver, ya hemos esperado, creo que no van a entrar o ingresar más. Empezaremos con la clase directamente y también en la plataforma de la casera está lecturas, la lectura, por ejemplo, del libro de Anderek, Introducción a la Planificación. Esa es una lectura básica que les va a servir para que ustedes vayan apropiándose o manejando o conociendo términos técnicos referidos a planificación, ¿no? Eh, la planificación de por sí está enmarcado en lo que es la administración. Entonces, dentro de lo que es la administración, hay toda una terminología técnica y esa terminología lo deben ir conociendo a partir de la lectura del libro de Ezequiel Anderek, Introducción a la Planificación. Y como si ya lo vieron, es una planificación social, ¿no? Hay tipos de planificación económica, ¿no? Tecnológica,
pero este libro está orientado más a una planificación social y como todo acto, fenómeno o hecho educativo es social, entonces nos hemos servido de o basado en ese texto que está contextualizado a nuestra área, ¿no? Socioeducativamente hablando. ¿Ya? Porque de lo contrario tendríamos que leer unos libros de administración, de toda la teoría de administración, que en la carrera de administración de empresas lo leen, ¿no? De Kuhn, y ese tipo de libros que son unos libros de 500, 600 hojas, ¿no? Que no está, no necesitamos toda esa bagaje de terminología y teorización. En una carrera, si ustedes estuvieran estudiando administración de empresas o economía, tendríamos que tomar este tipo de bibliografía, ¿ya? Entonces, por ahí es que este libro de Ezequiel Anderek es sintético, resumido, aplicado a nuestra área. Entonces, por favor, tenemos que elaborar esquemas, ¿no? O mapas mentales de los capítulos de ese libro. Bien, como habíamos quedado ya en la primera clase. Bien, entonces vamos a entrar a lo que nos interesa en este momento, que es cómo identificar los 5 problemas, ¿no? No es fácil ni es difícil, solo hay que entenderlo. Por eso vamos a compartir el material que les he enviado de la matriz de priorización de problemas educativos. Espero que ustedes también lo tengan en su a la vista. Bien. Todos tienen, se ve, ¿no? El documento. ¿Me indican, por favor? ¿Aló? Sí, licenciado. Ya, gracias. Sí, licenciado, se ve. Ya. Entonces, este documento todos y todas la tienen, ¿cierto? ¿Aló? Sí. Sí, Muy lice. bien. Está en la plataforma. Bien, como podrán apreciar, es una guía para elaborar la matriz, una tabla, también se puede entender así, que te va a ayudar, guiar, ¿no? El cómo priorizar de un conjunto de problemas, en este caso de tipo educativo, con cuál quedarte, con cuál decidirte, ¿no? O por cuál de ellos, de los 5 que te he invitado, que te plantees. Entonces, un poco ya conceptualizando en qué consiste la matriz, ustedes podrán leerlo, dice, es una herramienta, ¿ya? Que consiste en una tabla en la que se presentan diferentes criterios que permiten realizar, que te van a permitir realizar esta herramienta, una elección, te va a permitir elegir, ¿no? El problema, ¿no? Que puede ser prioritario en un grupo, ¿no? En la cual puedas o en base al cual puedes elaborar un proyecto. ¿Para qué te sirve? ¿No? La matriz de priorización de problemas es útil para tomar decisiones.
y clasificar problemas en base a ponderaciones, ¿ya? No en base a pareceres, ¿no? Yo pienso, yo siento, yo creo, así, ¿no? Sino de manera técnica, ¿no? Dice, en base a ponderaciones de opciones y aplicaciones de criterios, ¿ya? Entonces, es útil para tomar decisiones y clasificar problemas en base a ponderaciones de opciones y aplicación de criterios. ¿Cómo aplicar esos criterios? El cómo siempre es el proceso, ¿no? En investigación, ustedes ya vieron en un proceso de planificación siempre hay el qué y el cómo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo planificar? ¿Qué necesitas? Materiales requeridos. Como les dije, esto debería hacerse en una reunión, ¿no? Después de haber convocado a los involucrados o a los interesados, se debería hacer en una reunión tipo taller. Y para ello, generalmente se necesitan materiales como un pliego de papel, ¿no? Puede ser un pliego de papel resma, ¿no? Eh, en la que esté dibujada la matriz, ¿no? O también una pizarra, o puede ser una pantalla, ya que ahora la tecnología también está, ¿no? Una pantalla gigante, todos lo vean y desde la computadora uno puede estar escribiendo lo que los participantes lo indiquen, ¿no? Y si no fuera así, pues necesitamos junto con el papel, lápices, marcadores, yo no sé, algo para escribir. Eso en materiales. El número de participantes de 1 a 8 es la sugerencia, ya que la masiva participación en una sesión es complejo manejar y peor para que se tome decisiones. Entonces, ¿qué tipo de participantes generalmente se convocan? Es a, no sé si han escuchado en investigación esto, informantes clave, ¿no? ¿Ya? O sea, de ciertas edades, por ejemplo, de los jóvenes, un informante clave, suficiente, uno que represente a esa población, ¿no? Si fuera padres de familia, el representante, si fuera de los profesores, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con ellos o en ellos podremos hacer una reunión, un taller, ¿no? Con profundidad, ¿no? Con conocimientos, ¿no? Entonces, por ese lado es que a veces es preferible tomar la decisión de conformar un equipo, ¿no? Pero que tenga información suficiente, ¿no? Y que pueda tomar decisión en base a ello, ¿ya? El tiempo requerido para esta reunión es de 15 a 30 minutos, ya que la atención y demás, ¿no? Se cansan y ya no es productivo más tiempo. Es la sugerencia. Esto es el deber ser del proceso de priorizar problemas, ¿ya? La descripción. Para comenzar, es importante establecer o recordar hacia dónde apunta el análisis. ¿Qué se va a realizar? ¿No? Es un análisis grupal, ¿no? Vale decir, reflexionar, problematizar, plantear, debatir, ¿no? O sea, por eso es que tiene que participar gente con, ¿no? Con bastante información, porque tienen que analizar, ¿no? Debemos dirigirnos a realizar análisis, es decir, cuál es, ¿no? El propósito, ¿no? El fin último, ¿no? Como ejemplo, sería algunos de los aspectos del acto o hecho educativo en una población,
O sea, deben saber enfocarse qué es lo que deben analizar, ¿no? ¿Ya? Para definir los problemas se puede considerar información externa, ¿no? Podemos recurrir a información, por ejemplo, eh, de la planificación educativa de si fuera una escuela, sus proyectos que ellos tienen, sus planificaciones que ellos tienen, ¿no? Y a partir de eso y en base a esa información, ¿no? Tener más elementos, ¿no? Que puedan darnos claridad, pues, en la toma de decisiones, ¿no? En la información interna también, ¿no? Entre el equipo, ¿no? De seguro, como son informantes clave, van a tener información muy, muy, muy válida para ver qué problemas están ocurriendo, ¿no? Entonces, se recurre a información externa vía documentos, pero también a información interna, ¿no? La redacción de los problemas para los proyectos se los realiza en base a los siguientes aspectos. Esto yo quisiera que lo tomen muy en cuenta, ¿ya? ¿Cómo se redacta, no? O sea, cuando ustedes en investigación hicieron, ¿no? Planteamiento del problema. ¿Y qué es plantearse un problema? Es caracterizar, es describir, ¿no? ¿Qué situaciones se están dando, ¿no? Me estoy planteando las circunstancias que están ocurriendo. Ya a partir de esas circunstancias que caracterizas a una población, ¿no? Por último, tienes que traducirlo en una pregunta, ¿cierto? En una investigación, ¿sí? Y esa pregunta lo tienes que entender que es el problema que debes resolver, ¿cierto? Entonces, ese mismo razonamiento, ¿no? Se va realizando, en este caso de ustedes lo van a hacer individualmente, pero se debe hacer grupalmente, ¿no? En grupo se debe ir llegando a a un consenso de cuál o cuáles son los problemas concretos y específicos. Y para redactarlo, en la redacción, ¿no? Se debe tomar en cuenta 5 elementos, ¿ya? Y aquí en la parte de gráfica que está allí, eso no es alegremente o que les estoy poniendo sin un sentido. Quisiera que lo tomen muy en cuenta, porque si lo redactan ¿Y mal, al tío qué le has ¿no? dicho? Por ahí me voy a llamar. Ah, Al tío. a la alcaldía he ido con nuestro perfil. Ha cocinado mi mamá, ha ido. Ahorita yo he llegado nomás. O le decimos el licenciado le llamó. Compañera, Aló, tu micrófono. No, entonces, yo quisiera recomendarles que tomen en cuenta esta forma de redactar el problema, ¿ya? Y esto es a partir de la experiencia y también a partir de la forma que en la metodología marcológico pide redactar de esta forma, ¿ya? Deben tener en cuenta 5 elementos para redactar un problema. Primero, a ver, los que estamos bien en lenguaje, hemos sido buenos en lo que es en la materia de lenguaje, en gramática y demás, ¿no? Adjetivo calificativo de situación negativa, ¿ya? Cuando nosotros hacemos una calificación a alguna persona, un juicio de valor, ¿no? Le damos una cualidad, ya sea positiva o negativa, ¿no? Y para ello usamos adjetivos, ¿no? En este caso, si fueran personas, podemos decir, qué simpático, ¿no? O qué simpática, pero esa palabra representa o es adjetivar, calificar, ¿no? Entonces, una palabra
de ese tipo, pero que califique a la situación, ¿no? O necesidad que se está presentando, pero que lo califique. Y en este caso, son palabras, por ejemplo, insuficiente, inadecuado, inoportuno, bajos niveles, escaso, ¿no? Ese tipo de palabras que denoten, ¿no? Situación negativa, ¿no? Que nos haga entender y ver que algo está mal, ¿no? ¿Sí? Con esa palabra se va a entender que algo está mal, insuficiente, inadecuado, inoportuna, bajos niveles, escaso, ¿no? Inoportuna, ese tipo de palabras que califiquen negativamente a una situación. Ahora, lo contrario de negativamente sería, ¿no? Suficiente, ¿no? Si fuera eh, todo lo contrario a lo que les dije, ¿no? Podría ser por el lado positivo, pero en este caso, como estamos queriendo redactar problemas y necesidades, deben tomarse ese tipo de palabras en cuenta, ¿no? Que califiquen negativamente una situación, ¿ya? Luego, debe tomarse en cuenta un sustantivo o llamado también tema o aspecto, ¿ya? El sustantivo en una oración es del qué se está hablando o de quién se está hablando, ¿no? ¿Sí? El tema o el aspecto. Dos, el tres, la población. Se debe mencionar en tu redacción de problema, ¿no? Debe estar mencionándose qué población es, en qué población está ocurriendo esta situación negativa, ¿sí? El lugar donde está sucediendo y el tiempo, ¿no? En qué momento, en qué tiempo, ¿no? Si es unidades de medida del tiempo, así por ejemplo, eh, año, el mes, la semana, ¿no? Entonces, todo problema debe estar enmarcado en un tiempo, en un lugar y en una población. ¿Entienden? Que hay un ejemplo que ustedes lo pueden leer, que hemos redactado en función a este cuadro gráfico, ¿no? Que dice insuficiente. ¿Qué es insuficiente? ¿Qué se está dando insuficientemente? Este es el adjetivo, ¿no? El adjetivo. Aquí en la gráfica dice adjetivo calificativo de situación negativa y hay una pregunta ahí. ¿Cómo está? ¿No? Está de manera insuficiente. ¿Qué es lo que está de manera insuficiente? Y nos vamos al punto 2, aquí, al sustantivo, ¿no? Y en el sustantivo identificamos, ¿no? El consumo, insuficiente consumo de alimentos nutritivos locales, ¿no? Este es el sustantivo o también conocido como el tema, ¿no? El tema, ¿ya? En el punto 2 y responde a la pregunta ¿qué? ¿No? Aquí, ¿cómo está? ¿No? Y si lo vemos ahí, ¿no? En el número 1 está el cómo está insuficiente. Vamos al 2, ¿no? Es el sustantivo, tema o aspecto, ¿sí? General, que se responde a la pregunta ¿qué? ¿No? ¿Qué está insuficiente? El consumo de alimentos nutritivos locales. Hasta ahí solamente es un tema negativo en este caso, ¿no? Pero no sabemos en qué población, en qué lugar, ¿no? Y en qué tiempo se está dando. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú redactas un problema, debes identificar o establecer, ¿no? La población, el lugar y el tiempo. Y en este caso, en el ejemplo dice en estudiantes, ¿no? ¿Sí? En estudiantes, esa sería la población del lugar. El lugar, ¿dónde está esa población?
está en la unidad educativa José Vallivian de Viacha, en este caso, modelo que les estoy indicando. Y el tiempo en la gestión 2019, ¿no? Entonces, esos elementos debemos tomar en cuenta para redactar los 5 elementos. Si ustedes tienen bien redactado, ¿no? El problema ya es, en la primera clase les dije, ya es el 70% de tu proyecto ya está está encaminado hacia la formulación y diseño final. Pero si el problema está, o los problemas están mal redactados, significa mal enfocados, ¿no? Y no se va a poder precisar, ¿no? Identificar dónde realmente apunta tu proyecto, ¿ya? Por eso aquí se está definiendo, como en la tesis. Si tu problema está mal formulado, te van a decir muy general, ¿no? Abarcas mucho, ¿no? No vas a poder, no se entiende, o la teoría no vas a poder encontrar. Es de la misma forma en proyectos. Si tu problema, ¿no? Que quieres resolver no está bien enfocado, bien redactado, y el bien redactado significa que tomes estos 5 elementos, ¿ya? De redacción. Un adjetivo calificativo de situación negativa, el sustantivo o el tema o el aspecto, y los 3 modificadores circunstanciales. Por eso dice MC, aquí dice MC, ¿no? Significa modificador circunstancial de población, modificador circunstancial de lugar y modificador circunstancial de tiempo. Entonces, al adjetivo calificativo y al sustantivo, ¿no? Se le debe establecer sus modificadores circunstanciales, ¿ya? Entonces, en base a estos 5 elementos, por favor, redacten sus 5 problemas, ¿ya? Seguro que ustedes ya tienen el sustantivo, es decir, el tema o el aspecto. Yo no sé, analfabetismo, puede ser alcoholismo, yo no sé, problemas socioeducativos, o sea, problemas que estén sucediendo en un entorno de la escuela, o problemas que estén sucediendo al interior del aula, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños están en un aula con problemas de atención, ¿no? La distractibilidad, ¿no? Que ocurre por diferentes factores allí en el aula. Si fuera en una pedagógica, ¿no? De apoyo o de fortalecimiento pedagógico. Entonces puede ser un proyecto dirigido a eso, ¿no? Entonces el tema sería aquí distractibilidad, ¿no? Elevados, en el adjetivo calificativo, elevados niveles de distractibilidad, o sea, el adjetivo y el sustantivo, pero tienes que indicar en quiénes, ¿no? En qué población está ocurriendo esto, el lugar, ¿no? En el grado, por ejemplo, en segundo